Que el Señor les bendiga. Sea bienvenido, bienvenida a la Iglesia del Nuevo Pacto en culto de día domingo. Que el Señor nos hable en este domingo tan especial. Estamos en una cuarta parte de una serie de sermones predicados sobre la primera carta del apóstol Pedro. Estábamos en el capítulo 2, vamos a leer del verso 6 y vamos a leer hasta el verso 8. Quise volver al texto anterior porque es necesario fortalecernos en algunos conceptos ahí. Vamos a leer para la gloria del Señor. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 6. Vamos a ponernos los lentecitos porque ya no vemos tan bien como antes. Muy bien. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que cree en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Bendito Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, danos la profundidad, danos, Señor, el entendimiento para comprender las profundidades de tu verdad. Abre nuestro corazón. Padre, rompe las cadenas del diablo, de las mentiras, de sus engaños que todo el día escuchamos, Señor, en boca de hombres. Y ahora pon en boca de los siervos, Padre, tu voz. Ten misericordia de ellos, porque sobre ellos hay un juicio más grande aún por el hecho de haberse levantado en el púlpito para enseñar. Señor, cámbialos para que sean realmente ese depósito de tu gracia, para que todos seamos edificados conforme a tu voluntad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Póngase cómodo, preparemos nuestra alma para escuchar los consejos de Dios. Y estos consejos de Dios que son el resultado del proceso de Cristo en nuestras vidas. Y hay cosas que debemos tener claras en la vida del ser humano, en la vida del cristiano. Hay, yo digo, como verdades fundamentales o ideas fundamentales que tienen que estar insertas en nuestro entendimiento. Y especialmente Pedro se da este espacio para referirse al templo, para referirse también de alguna manera al antiguo pacto, estableciendo esas grandes verdades, ¿no es cierto?, basado en el conocimiento que tenían aquellos cristianos, de la grandeza que tuvo el templo de Dios en aquellos tiempos,
y lo importante que era para las personas, los edificios, las fundaciones y las estructuras. Por eso Pedro hace una aclaración, hace un acercamiento y establece, ¿no es cierto?, dentro de las verdades cristianas que hay una roca en la cual el cristiano debe edificar su casa. Hay una roca y esa roca no está muerta, no es una roca hecha de hormigón, no es un cimiento hecho con mano humana o de alguna naturaleza, sino que esta referencia se refiere a Jesús como fundamento, como idea central, como persona central, como modelo central de toda la obra de Dios. Todo lo que usted pueda leer de la Biblia tiene que ver con su fundamento. Todo lo que usted lea en el Nuevo y Antiguo Testamento tiene que ver con la persona de Jesús, el autor y consumador de la fe. En Él está centrada toda la gracia, todo el poder y todo lo que hay de Dios para ti y para mí está en Cristo Jesús. Y no hay otro camino, no hay otra verdad y no hay otra vida sino en Él. Él es la roca viva. ¿Cuántos dicen amén? Amén, aleluya. Él es la roca viva. Él es un fundamento estable. Es un fundamento estable, es la base, es la parte más profunda. No podemos construir, ¿no es cierto?, un edificio sin hacer un fundamento conforme a lo que vamos a construir. Cuando usted decide en su vida construir en Cristo Jesús, entonces usted tiene que entender que hay una roca allí que es el fundamento. El fundamento no lo instala el pastor, el fundamento no lo instala el hermano, no lo instala la política, no lo instalan los libros. El fundamento es Cristo y Dios lo instaló allí como preciosa, como piedra preciosa, como fundamento. Es Dios el que le da la característica, es Dios el que le da la importancia, es Dios el que la establece como el fundamento de la vida y la salvación cristiana. Esto no es idea de hombre. No es idea de hombre. Oiga, pero la Biblia la escribieron los hombres. Por favor, no es idea de hombre. Cuando escuche nuevamente a alguien que dice que la Biblia está escrita por mano de hombre, entonces de hombre, esa persona es un ignorante, es una ignorante. Es un ignorante de la palabra. Nadie puede leer la Biblia 2, 3 veces y decir que ese es un libro escrito por hombre. Sí, obviamente, hermano, en lo físico, en lo real, alguien tuvo que mover el lápiz, ¿no es cierto? O alguien escribió en algún momento, pero la inspiración, el sentir, está dentro de lo sobrenatural. Un libro escrito en tiempos distintos, en culturas distintas, que habla de un solo Dios, de un soberano Dios que tiene un plan de salvación para la humanidad. Y ese plan de salvación está fundado en la persona de Jesús. Y eso viene escrito, hermano, y está escrito, y todo lo escrito se cumplió en la persona de Cristo, porque Cristo era la promesa de salvación de Dios para todo aquel que había caído de la gracia. En Adán, por cuanto todos pecaron en Adán, todos están perdidos, estamos todos perdidos, hermano, en Adán. En el primer Adán, el pecado del hombre en el Adán. Ahí la influencia del diablo, hablando al oído, estableciendo de lo que Dios hablaba no era verdad. Y eso es algo que se está dando todos los días. La imagen, la expresión del Génesis se da todos los días en nuestros días. Porque seguimos nosotros en la promesa. Cristo es nuestro paraíso, Cristo es nuestra verdad, Cristo es nuestro fundamento, pero siempre estarán aquellos que no creen. Entonces, la misma piedra que es para los que creen, una piedra hermosa, preciosa, que permite que todo aquel que en él cree, hermano, no se pierda. Más aún dice, el que cree, el que fundamenta en Cristo Jesús esta roca viva, esa persona jamás será avergonzada. Si hay algo terrible que puede pasar en la vida de un ser humano es la vergüenza. La vergüenza es terrible. El pecado produce vergüenza, hermano. El gran dolor del pecado, hermano, es la vergüenza que se produce delante de Dios y delante de aquellos que amamos. Porque el pecado reduce nuestra capacidad, hermano, humana, en nuestra capacidad, nuestro entendimiento de Dios y nos transforma en un ser sin entendimiento, nos embota el cerebro y nos transforma en una bestia. Un hombre sin Dios, un hombre sin fundamento, es una bestia. Es una bestia que puede tener
una compostura, ¿no es cierto?, protocolar, ¿no es cierto?, de la educación, pero en su interior es una bestia. Es una bestia que devora, que destruye, todo lo que toca lo destruye. Así fuimos cada uno de nosotros, hasta que Cristo llegó a nuestras vidas y se estableció en nuestras vidas como el fundamento de nuestras vidas. El fundamento de nuestras vidas. Nuestras vidas no tenían fundamento, pero Cristo se volvió el fundamento vivo. Entonces, para aquellos que creen es una bendición. Para aquellos que creen es una piedra que les va a permitir, ¿no es cierto?, construir. Pero esta misma piedra, la misma piedra, hermano, para los que no creen es piedra de tropiezo. Para los que no creen es piedra de tropiezo. Para los que no creen es roca que hace caer. ¿Usted se ha caído alguna vez? ¿Le ha pasado caerse en el centro? Qué vergüenza caerse en el centro. Hemos visto muchas veces, hermano, personas, especialmente en un sector del centro de Los Ángeles, donde las damas, ¿no es cierto?, no pueden andar con esos tacos puntiagudos porque el piso tiene una serie de orificios e intervenciones, hermano, que vemos como algunas veces hay accidentes, que las personas tropiezan. Y cuando tropiezan se termina todo el glamour, hermano. Se termina todo. Cuando uno se cae, hermano, es la vergüenza. Me recuerdo que un día fui a comprar el pan en mi bicicleta, me peiné muy bien, iba muy lindo ahí, ¿no es cierto?, como esos jóvenes. En bicicleta fui a comprar pan y no le digo que tropecé. En la bicicleta me caí con el pan y la bicicleta, hermano. Usted no sabe qué es el pan botado y la vergüenza que significa estar agarrando todo el pan. La Biblia dice que aquel que no tiene a Cristo como fundamento de su vida va a tropezar, va a caer y va a ser avergonzado. Mire lo que está diciendo. Entonces, esta palabra del Señor trae una promesa para los que creen y una advertencia para el incrédulo. Porque la incredulidad es el mayor tropiezo con el cual las personas van a caer, hermano. Porque toda la gracia de Dios, todo el poder de Dios es para los que creen, es decir, es para los que tienen fe. Entonces la vida, el mundo se va a dividir en los que creen, los que tienen fe y los que no creen. Y los que creen tienen a Cristo como la roca fundamental de su vida, y los que no creen, hermano, tienen otra cosa. Tienen otros formadores, otros edificadores. Por eso es tan importante aquí establecer, hermano, lo complicado y lo difícil que es entregarle el mensaje a una persona incrédula. Porque la incredulidad finalmente es una repulsión, es una dificultad a creer algo que se le ha dicho. Porque creer en Cristo trae consecuencias. Creer en Cristo uno no puede decir yo creo en Cristo y su vida no cambiar. Sí, la vida cristiana trae cambios profundos porque hemos creído en algo. Ahora, una persona que está llena de incredulidad, la persona que duda, es una actitud de quien no acepta, es la actitud de aquel que cuestiona todo aquello que se le presenta como cierto. Lo cuestiona. Puede manifestarse la incredulidad en el escepticismo, en la desconfianza, en la sospecha, en el recelo. Todo eso son manifestaciones de la incredulidad. Ah, no, yo no voy a la iglesia. Jesús sí, la iglesia no. Esa es incredulidad. Incredulidad. No, yo no creo. Escepticismo, desconfianza. No, yo no voy a ir ahí, me puede pasar algo. Desconfianza. Además, la incredulidad también implica una gran falta de fe. Una falta profunda en las creencias religiosas. Además, la incredulidad tiene algunos sinónimos.
que la establecen como aquella persona que siempre está sospechando. ¿Se ha fijado? Sospechando. Me recuerdo, hermano, que hacíamos actividades en la iglesia y había gente que venía y se quedaba en la puerta, atrincherados atrás de la iglesia, que están inspeccionando, están en una actitud de sospecha, ellos están, por eso no pueden acercarse libremente. Y eso es incredulidad. Y los que no creen, hermano, tropiezan ¿en qué? En la roca. Los que tropiezan en la roca. Hermano, cuando las personas critican a la iglesia y en algunas cosas, quizás con mucha razón, pero se equivocan en algo, que el fundamento de la iglesia es Cristo Jesús, no son las personas. Cuando tú tienes un buen fundamento, hermano, no importa que el edificio no esté pintado, ni esté alhajado de lujos, pero ese edificio está bien fundamentado. Bien fundamentado. Porque usted puede tener una casita hecha de madera, ¿no es cierto?, y muy linda adentro, llena de electrodoméstico y todo muy alhajado, pero esa casita, el día de la lluvia, el día del viento, será destruida. Y muchos hogares han sido destruidos en este tiempo por la duda, por no tener el fundamento que es Cristo Jesús. La incredulidad, hermano. En Juan 5:38 dice, y su palabra no la tenéis morando en vosotros, porque no creéis en aquel que Él envió. Por eso, no la tienen, su palabra no mora en vosotros. Mira, hay un problema con el incrédulo. El incrédulo, la incrédula, no cree en la palabra de Dios. Y como no cree en ella, no mora en su vida. Y al no morar en su vida, ¿no es cierto?, están desconfiando en Dios. Oiga, no, si la palabra de Dios es linda y todo eso, pero yo no creo mucho en... Está desconfiando en Dios. Hebreos 4, verso 2 dice, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. ¿Aló? Es decir, usted puede estar escuchando la palabra de Dios, pero no creer en ella. Entonces, como la fe no acompaña lo que tú crees, entonces finalmente tropiezas en la piedra que es Cristo. Ese es el problema. El problema no es que, yo creo lo que quiero y si creo, quiero, y si no quiero, no quiero. No. Si tú no quieres creer, te caes y tropiezas. Si quieres creer, eres fundado en esa roca y eres edificado en esa roca. ¿Se fija? La incredulidad. En 2 de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Quién ciega el entendimiento de los incrédulos? Satanás. Es uno de los que influye, pero Dios ha determinado que aquellos que tienen un corazón incrédulo, ¿qué les pase? Hermano, no entiendan y finalmente no crean. Dice, en los cuales el Dios de este mundo los cegó el entendimiento. Les cegó. ¿Por qué? Porque no creyeron. Y por eso Dios los abandonó a su incredulidad. Y se deformaron. Y fueron destruidos. Y el juicio viene sobre ellos. ¿Sí? ¿Tú crees? ¿Crees en Jesucristo como el Hijo de Dios? Y usted me puede dar que tengo algunas... Tropezaste, acabas de caer. Porque Jesucristo es la verdad y la vida. Mire lo que dice en Juan 9:39, dice, Jesús dijo, yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para los que ven se vuelvan ciegos. ¿Cuáles son los que ven?
Los que ven son los sabios de este mundo, hermanos, los edificadores que desecharon a Jesús como el fundamento. Eso es lo que está, esa es la desobediencia que hay, que desecharon a Jesús. La palabra desobediente se refiere a alguien que no atiende lo que se le ordena. ¿Aló? Esta es la característica de quienes no siguen las instrucciones o se resisten a acatar órdenes de superiores. Esa es una persona desobediente. Entonces, cuando viene la palabra y revela a este Dios único y poderoso, a Dios sobrenatural, y manifiesta a su Hijo Jesucristo y nos llama a edificar nuestras vidas en el fundamento de Cristo, y nosotros no hacemos caso porque no creemos. Se fija que aquí hay dos cosas que se dan como una con la otra. Primero dudo y después desobedezco. Primero dudo y después desobedezco. Es cuando uno le dice al pequeño, le dice: hijo, no ponga la mano allí porque la estufa está al rojo vivo, está caliente. Y el joven te mira y duda y cree que lo único que tú estás haciendo es darle órdenes, porque toda la vida lo has llenado de órdenes. Entonces llega un momento en que el niño se vuelve rebelde, y ya no quiere hacer caso a mamá. Y decide poner la mano allí porque duda en que la mamá tenga buenas intenciones. Porque según él cree que la mamá le está mintiendo. Y lo único que quiere esta señora es manejar su vida y quitarle la libertad que tanto le ha gustado. Entonces, ¿qué decide el bebé? Poner la mano al fuego. ¿Y qué pasa? Lo que tiene que pasar. Es lo mismo que dice el Señor. Si tú pones a Cristo como fundamento de tu vida para construir todos tus planes, te irá bien y jamás serás avergonzado. Pero si eres dudón, incrédula o incrédulo, si eres una persona que detesta a Jesús, porque el que no cree en Jesús es porque lo detesta, porque Jesús es maravilloso. Jesús es lo más hermoso que hay, es la persona más perfecta y santa. Y hay algunas personas que le molesta cuando uno empieza a hablar de la santidad de Cristo y de su hermosura y perfección. Siente como un pequeño recelo. Y si tú estás sintiendo eso, es lo que le da rabia cuando hablamos de Jesús. El ego no le gusta, porque Jesús es más que todas las personas. Él es hermoso, Él es bello, Él es perfecto. Él nunca ha mentido, Él nunca ha engañado, Él nunca ha golpeado a alguien, Él nunca ha hecho un acto hermano, todo lo que nosotros hacemos. Haría una larga lista de las cosas maravillosas que ha hecho Jesús y su perfección en todo sentido, en sentido moral, en el sentido como persona, como Dios. Es precioso, hermano, es precioso. Que es lo más lindo que hay. Él realmente se merece todo honor, toda gloria y toda alabanza. No hay nadie en este mundo más digno que Él, no hay nadie en este mundo más precioso que Él, más digno de alabanza, de honra y de gloria. Todos deberíamos estar inclinados delante de su presencia, porque Él es digno de toda adoración. Pero la desobediencia es la respuesta, hermano, de la incredulidad. Cuando alguien no cree, ya es desobediente. Cuando alguien ya dejó de creer, se vuelve desobediente. La desobediencia, algunos sinónimos de desobediente son indisciplinado o indisciplinada. ¿Tiene un hijo indisciplinado? ¿Tiene una hija indisciplinada? Entonces, súmela a eso desobediencia, porque una persona indisciplinada es una persona desobediente. También es una persona rebelde. ¿Sabía usted que un sinónimo de desobediente es rebelde?
una persona indócil, una persona insumisa. Obviamente que el desobediente es una persona que está siempre poniéndose en contra de cualquier ordenanza. Mire lo que dice en Números capítulo 14, verso 11, dice: el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me desdeña este pueblo? ¿Hasta cuándo no creen en mí a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Hasta cuándo? En el antiguo pacto Dios se quedó hasta aquí con la religión, Dios se quedó hasta aquí con un pueblo que decía amar a Dios, pero hacía lo contrario. Un pueblo, hermano, que el Señor los sacó de Egipto y los llevó a la tierra donde fluía leche y miel, pero el corazón, la gente fue trasladada del lugar, pero en su corazón llevaba a Egipto metido dentro del alma. Una cosa es lo físico y la otra tiene que ver con lo espiritual. Y hay personas, hermanos, que dicen ser libres, pero viven atados a sus vicios, a sus maldades y a su pecado. Y creen ser libres, pero son simplemente borregos guiados, ¿no es cierto?, por la mano del tirano, que es Satanás, el diablo, que los tiene encadenados, como tiene encadenado a muchos hermanos, a personas que creen estar en la verdad, pero realmente desobedecen a Cristo por su incredulidad. La incredulidad, la desobediencia van juntas. La incredulidad y la desobediencia van juntas. No hay nadie, hay una persona incrédula, usted tiene una persona desobediente. Es que yo no creo, desobediente. En el Salmo 78, 32 dice: y a pesar de todo, todavía pecaron y no creyeron en sus maravillas. Es que la gente no cree, hermano, pero ya no cree, no porque no se han comprobado, hay muchas pruebas de la existencia de Cristo y de toda la palabra de Dios. Ya encontraron, hermano, ya está clara evidencia del diluvio que hubo sobre la tierra y que no hay indicios escritos sobre el diluvio, pero que ahora se han encontrado a través de los estudios científicos y satelitales. Se encontró ya el arca. Imagínense, hermano, recién hace poco, y todos los años antes, todos dudaron del arca. Entonces, todos los que dudaron del arca fueron desobedientes, porque tropezaron en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo es la verdad. Porque Cristo, como es el consumador, hermano, en Cristo se completa la palabra, todo lo que se prometió, todo lo que hicieron en el Antiguo Testamento los profetas y los hombres de fe del pasado, todo está cumplido en la persona de Jesús. Entonces Jesús es el validador de toda la palabra, porque Él es la consecuencia de toda la palabra. Entonces, para ti Cristo puede ser la roca en la cual edificas tu vida, o puede ser la roca en la cual tropiezas y eres avergonzado. ¿Sí? Roca escogida. Esto es para los que creen, roca escogida, roca preciosa. Y para los que creen, vamos a hablar ahora, porque el texto siguiente habla, ¿no es cierto?, de los que creen. Dice: mas vosotros sois linaje escogido. ¿Quiénes son el linaje escogido? Los que creen, los que tienen a Cristo como fundamento de su vida. Hermano, ahí está la diferencia, ¿no ve? Estoy hablando del punto en donde la vida de una persona se va hacia un lado o se va hacia el otro. Todos nacimos en pecado, todos nos equivocamos, pero en la persona de Cristo, en la cruz, todos nos encontramos en la cruz, tanto romanos como judíos, griegos o no griegos. En la cruz nos encontramos todos bajo sus pies y podemos decidir si Cristo será la roca de vida, o podemos decidir si dudamos. Pero ojo con lo que voy a decir. El Señor conoce el corazón del hombre. Y hay corazones, hermanos, que están inclinados a la desconfianza. ¿Sabe por qué? Porque está embotado su sentido
están embotados sus sentidos porque no han escuchado el evangelio de la palabra de Dios. Y es el evangelio lo que va a determinar en la vida de una persona si va a ser aquel que cree y toma a Cristo como su fundamento o el que duda y no toma a Cristo como su fundamento. Pero para los que toman a Cristo como fundamento viene algo especial. Ojo, no para el religioso, sino solo para los que tienen a Cristo como el fundamento de su vida, que hay una diferencia. Porque el religioso puede venir a la iglesia una vez de cuando en vez, ¿no es cierto?, pero no tener una vida consagrada a Cristo, no tenerlo como el fundamento de su hogar, el fundamento de su matrimonio, el fundamento de la enseñanza, el fundamento de su trabajo, sino que tiene a Cristo como religión. Y recuérdese usted que toda la religión fue abolida. Jesús a los que trató más mal cuando vino fue a los fariseos. ¿Y cuál fue el título que le puso arriba a toda la casta fariseica y religiosa de aquel tiempo? Hipócritas. Eso les llamó. Hipócritas. Entonces, si usted conoce a alguien que es cristiano, que dice ser cristiano y no tiene su vida fundamentada en la persona de Cristo, entonces nos vamos a seguir encontrando con la levadura vieja en medio de las congregaciones. Por eso esta palabra no es para la levadura vieja, de la cual Cristo dijo, tengan cuidado con ella, porque un poco de levadura puede liudar toda la masa. Y así pasa con algunas congregaciones que están liudados por la levadura vieja, por el viejo contexto, por una religión, por un concepto que no está ligado a la persona de Jesús, sino a sus propias ideas de Dios, a sus propias ideas de cómo las cosas deben hacerse. Hermano, Jesucristo es la manifestación y el fundamento de la verdad de Dios. Y en el fundamento que los apóstoles pusieron sobre la iglesia es donde se revela verdaderamente quién es Dios y lo que Él quiere para nosotros. La religión hace un bosquejo de Dios. Jesús nos revela el verdadero Dios. Aleluya, hermano, eso es importante. Somos pueblo de Dios, el pueblo de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hermano, todo esto viene después que tú tienes a Cristo como el fundamento de tu vida. Hay algunos que quieren tener todo esto sin tener lo otro. Y aquí hay un error en tu vida, por favor, el que está escuchando. Quiero ordenar tu vida de alguna manera, no porque yo me la sepa todas, sino porque he visto en el caminar de 50 y tantos años que tengo de vida, hermano, y como pastor, y como esposo, y como padre, como abuelo, he podido entender estas verdades. Que solo cuando tú tienes a Jesús como el fundamento de tu vida, solo cuando fuiste quebrado, mire hermano, uno entra a la vida cristiana y no entra santo, hermano. Uno entra lleno de soberbias, lleno de contradicciones, llenos de odio, y llega a Cristo, y Cristo hace algo muy especial dentro de tu vida, en la iglesia, en medio de la palabra, en medio del hacer cristiano. Cristo te transforma. ¿Y sabes lo que hace Jesús? Te quiebra. Por eso dice que lo primero que Jesús va a hacer en la vida de nosotros es el bautismo. ¿Y sabe lo que significa el bautismo? Significa muerte. Entonces significa que todos aquellos que conocemos a Cristo, lo primero que tiene que pasar en nuestra vida es morir al mundo para vivir para Dios. Entonces hay un acto, hay una instancia, y por eso vamos al bautismo, vamos a las aguas, porque hemos descubierto que en nosotros no hay nada bueno, que hemos vivido en incredulidad, y nos volvemos a Cristo, y somos quebrados en Cristo, y somos rearmados por su gracia. Rearmados por su gracia. Y allí nos volvemos otro hombre, otra mujer. Ya las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y no porque nosotros, hermano, y aquí quiero decir algo, nosotros normalmente nos cuesta mucho avanzar en la vida cristiana porque seguimos pensando en que cargamos, ¿no es cierto?, el pecado del pasado, y el diablo es experto para estar a cada momento
tirándonos la piedra, diciendo, pero si tú eres un pecador, eres una pecadora, acuérdate de lo que hiciste ayer, acuérdate de lo que hiciste ayer. Entonces, esa persona que no tiene una fe madura, que no ha sido impactado por la obra de Cristo en la cruz, cree que la obra de Cristo en la cruz fue insuficiente para borrar todos sus pecados, y esa persona sigue en incredulidad, y entonces ya no creen que Cristo lavó sus pecados, ya no cree que la resurrección de Cristo es eficiente en la claridad de la victoria que tendremos. Entonces se queda fuera del pueblo, se queda fuera del sacerdocio, simplemente por la incredulidad que terminará llevando a esa persona a una desobediencia continua. Pero aquellos que fuimos quebrados en Cristo y armados por su gracia, quebrados en Cristo y armados por su gracia. Porque cuando tú vienes a la iglesia, Jesús habla y lo primero que cae en nosotros son todas nuestras mentiras y engaños, porque a través de su palabra descubrimos que nosotros estamos mal y que Él está bien, que nosotros hemos fallado y que Él ha dicho la verdad. Y entonces comenzamos a decir, ya no son mis pensamientos, ya no es lo que yo quiero, ahora yo quiero que esta piedra que está viva en mi vida empiece a edificar mi vida. Por eso dice, sed edificados en Cristo, sed edificados, sed construida y construido en la palabra, sed ejercitado en la verdad, sed preparado en la justicia, en la honra y en la verdad de Cristo, porque Él es la vida. Mas vosotros sois linaje escogido. Mire, hermano, para algunos esto es motivo de aleluya, de gritos, de salto, pero hermano, esto es potente. Somos linaje escogido. ¿Sabe qué significa un linaje escogido? Esta frase enfatiza que los creyentes no son simplemente un grupo al azar. El Señor nos agarró un piño. Me recuerdo cuando era pequeño, mi abuelo iba para el campo e iba a comprar unos corderos. Y me recuerdo que el dueño de los corderos lo llevaba a un corral lleno de corderos. Y decía, elija el que quiera. ¿Cuál piño le gusta más? Y ahí mi abuelo agarraba, mira, yo encontraba ese gordito, ese... encontré ya, como los corderos van por un lado a otro, lo primero que había que hacer era dividir. ¿Cuántos eran? 10, ya, y se elegían al azar, como grupo. Y yo lo encontraba todos los corderos iguales, hermano. Pero siempre mi abuelo salía como un poco molesto y decía, no, aquí nos jodieron, mira estos flacos que salieron ahí. Siempre los jodían. Bueno, es una anécdota de pequeño. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que nosotros no somos tratados a piña, como en grupo. Nosotros somos elegidos. Jesús te eligió a ti. Jesús te eligió a ti. Él dejó a muchos abajo, pero te eligió a ti. Dice que del vientre de tu madre Él te eligió a ti. Algunas veces sufrimos porque no nos ama mamá, porque papá nos despreció, porque fuimos hombres solitarios, mujeres solitarias, llenas de heridas, pero yo quiero decirte que tú eres linaje escogido. Si Cristo es tu fundamento, tú fuiste escogida, tú fuiste escogido desde antes de la fundación para que fueras una persona, un linaje, un estirpe, una persona distinta. Y esto no fue al azar, sino que has sido elegido liberadamente por Dios. Él te señaló, hija mía eres tú, hijo mío eres tú, yo soy el que te perdono, yo soy el que te redimo, yo soy el que te santifico y yo tengo un lugar para ti en mi hogar. Pucha, qué buena historia es esta, hermano. Hemos sido elegidos deliberadamente por Dios. Este es un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene un papel importante en la misión divina.
tienes un papel importante. Somos parte del sacerdocio real de Cristo. Un sacerdocio real de Cristo. Cristo es sacerdocio real, no conforme al sacerdocio antiguo, arónico, de los levitas, hermano, tan lapidado, hermano, tan lleno de cosas humanas, porque es ese sacerdocio levítico, ese sacerdocio arónico que tuvo su momento, hermano, se embotó, quedó destruido por causa de la incredulidad y la causa de la desobediencia. Ahora ha llegado el tiempo del sacerdocio real, conforme no a el hombre, sino conforme a Melquisedec. Es un sacerdocio para siempre, es un sacerdocio real y para siempre. Cada uno de nosotros somos parte de este sacerdocio real, llamados a servir, llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas, de la oscuridad, del pecado, a su luz admirable. Somos real sacerdocio, el sacerdocio testamentario arónico que estaba reservado para una tribu, la tribu de Leví, que ofrecían sacrificio y mediaban entre Dios y el pueblo, pero sin embargo fallaron. Y se transformaron en hipócritas, en hombres y mujeres llenos de reglas, que hacían las reglas para otro, pero no para ellos. Colaban el mosquito, pero para ellos dejaban pasar todo. Y se olvidaban de lo más elemental de la ley, el amor, la misericordia. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, Jesucristo se convierte en el sumo sacerdote. Cuando Él muere en la cruz, en el templo, hermano, en el templo, lo que separaba el lugar santísimo del lugar santo y de la asamblea, había una gran muralla hecha de un telar grueso, hermano. Si nos ponemos a analizar cómo era hecho, era algo muy fuerte, pero ese fue rasgado en dos, hermano. Es imposible, hermano, tiene que haber una fuerza descomunal para haber rajado todo lo que cubría ese lugar, el velo. Dios había dicho, aquí hay una separación. Vamos a hacer este templo, pero usted me lo separa, lo santísimo. Y el que entre aquí solo tiene que ser el sacerdote. Y este va a entrar una sola vez al año. Va a ir a presentar holocausto y va a traer la sangre para poder cubrir el pecado del pueblo. Esa era la tarea del sacerdocio antiguo. Una separación. Y el sacerdote tenía que entrar con campanillas, hermano, porque si él se encontraba sucio o en pecado, moría al instante. Era una cosa terrible. Pero el día en que Jesús murió en la cruz, en ese día tan grande, tan terrible, tan grande, dice que Jesús en la cruz exhibió a la potestad del infierno y los publicó y los derrotó públicamente en la cruz y quitó de ellos eso que había en contra de nosotros y Él lo destruyó para la gloria nuestra, hermano, y nos dio libertad y nos sanó del pecado y abrió el lugar y a través de Él fuimos ministrados. Y ahora podemos entrar al lugar santo. Podemos adorarlo a Él. Podemos darle honra a Él. Por eso, hermano, ¿sabe usted que Dios no recibe cualquier adoración? No recibe cualquier adoración. Un día había un hombre por allí en una esquina botado, hermano, harapiento, todo sucio. Y estaba cantando unos cánticos cristianos. Y una persona pasó y dijo, mira cómo esa persona adora a Dios aún en su miseria. Ese hombre, hermano, qué ignorancia, hermano. ¿No ve que hemos mezclado el humanismo con la verdad de la palabra? Ahí no hay fundamento.
Porque el que tiene... ¿Se recuerda usted ese texto bíblico que decía que Dios invitó a todos aquellos que estaban en el camino y lo invitó a la fiesta de bodas? ¿Se recuerda que el Señor encontró a alguien que estaba mal vestido y le dijo: ¿qué haces tú aquí? ¿Y que no estás vestido adecuadamente para las bodas? Agárrenlo y sáquenlo para afuera. A eso me refiero, hermano. Me refiero a no estar adecuadamente, estar en un lugar que no te corresponde. Posiblemente llevas parte de tu vida en la iglesia y quizás todavía no has tenido un encuentro personal, y yo quiero decirte que es tiempo de que quiebres, es tiempo que quiebres aquello que te está separando del Señor y te vuelvas a Cristo y te arrepientas de verdad y puedas venir a ser un real sacerdocio, porque la adoración que no nace de un corazón fundado en Cristo no puede adorar a Dios. No puede adorar a Dios. No todo el que dice Señor, Señor, será el reino de los cielos. El día de la venida del Señor a todos les va a venir un ataque de religiosidad. Y los más incrédulos van a salir adorando a Dios. ¿Usted cree que ese día en que venga el Señor se van a abrir las UAT, los prostíbulos, los supermercados? ¿Usted cree que va a seguir dándose la jarana, pasarla bien? El día del Señor se viene pronto. ¿Dónde vas a estar tú? Real sacerdocio. Para los que creen. Para los que creen, Jesucristo se convierte en nuestro sumo sacerdote. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Como creyentes también somos parte de este sacerdocio real. En Hebreos 4:14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues confiadamente al trono de su gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. 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 ¿Socorro de qué? De lo que se viene, pues, hermano. De lo que se viene, pues. Si para algunos creen que son semillas y para otros que la tierra nunca será destruida. Nosotros, a través de Cristo, todos tenemos acceso directo al Padre. No necesitamos intermediarios humanos para acercarnos a Dios. Podemos adorar, orar, presentar nuestras ofrendas espirituales al Señor, porque somos parte de un sacerdocio real. Somos las personas escogidas para llevar a Dios adoración. ¿Aló? Están los coros en la iglesia con su banjo siendo vistos, ¿no es cierto? Y todos cantando, pero también está allí una persona en su hogar, a solas, comiéndose una sopita, Maggi, compartiendo un pan duro con sus hijos y nietos, y que está adorando al Señor en medio de lágrimas. Y ella piensa y cree que su adoración es demasiado pobre, es demasiado rancia para poder adorar a un Dios tan grande, pero ella no sabe, ella todavía no entiende que cuando ella creyó en Jesús, cuando él creyó en Jesús, el Señor inmediatamente le puso un sello y le dijo: tú eres sacerdote, tú eres sacerdotisa, y ahora cuando tú alabes a Dios en el lugar que estés, los cielos estarán abiertos para que tu alabanza, tu adoración fluya, y Dios se agradará de eso. Entonces no necesitas ser del coro.
No necesitas tener un lugar de prominencia, solo necesitas tener un corazón para Él. Un corazón que lo alabe, un corazón que lo adore. Es a través de Cristo que tenemos acceso directo al Padre. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Y en Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Somos el sacerdocio que el Señor estaba esperando. De esos que estaba escrito que Él andaba buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esos que salen de aquí, una nación santa, hermano. Es decir, somos sacerdotes, pero también considerados una nación santa. En 1 de Pedro 2:9 dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una nación santa se refiere a un grupo de personas que han sido consagradas, que han sido apartadas por Dios. No simplemente una entidad política, geográfica, sino una comunidad de creyentes que viven en santidad y en obediencia a Dios. Dios escogió a Israel como su nación santa en el Antiguo Testamento. Lo podemos ver en Éxodo 19:5-6. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, esta designación, hermano, escuche bien, se extiende a todos los creyentes en Cristo. Somos parte de una comunidad separada por Dios en un nuevo pacto. Esta es la alianza nueva y eterna. Esta es una nueva alianza, nuevo pacto. Nuevo pacto, hermano. No del viejo, no del Antiguo Testamento, no de Aarón, no de los levitas, no de Israel, hermano. Así que deje de parecerse a los israelitas, eso no lo hace más santo. Hay personas que creen que por andar con chala y con ciertos atuendos van a poder engrupir a Dios. A Dios no se le puede engañar, hermanos. Ser parte de una nación santa implica consagración. ¿Qué implica? Consagración. No digas yo soy de una nación santa cuando viene una vez a las 500 a la iglesia. Yo soy pueblo escogido. Donde no tienes nada. ¿Cuál es tu función dentro del cuerpo de Cristo? ¿A quién predicas? ¿A quién sirves? ¿Cómo estás actuando conforme al llamamiento santo que Dios puso en tu vida? Hay algunas personas que pensaron que ellos fueron llamados a la iglesia para en la unción del opinólogo. Piensan que fueron invitados para dar alguna opinión del culto del pastor o de los hermanos. Esas personas que son los opinólogos son personas que no son de Dios. No son de Dios. El pueblo de Dios no opina de nadie, viene a adorar a su Dios, porque es un pueblo adquirido. Esto enfatiza que no somos un grupo al azar, dijimos, sino que hemos sido comprados y redimidos por Dios, hermano. No fuimos traídos a la iglesia como para opinar, hemos llegado a la iglesia como el botín de guerra de nuestro Cristo amado. Él subió a la cruz para que tú y yo estemos en la iglesia y podamos adorarlo a Él junto a nuestros hermanos y podamos predicar las alabanzas de nuestro Dios.
No fuimos para venir a dar opiniones, ni para ser la guinda de la torta. Aquí hemos venido para alabar uno solo, a nuestro gran Dios y soberano Dios, a Jesucristo, nuestro Salvador, y al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Somos un grupo comprado y redimido, comprado a precio de sangre, no comprado con oro, no comprado con plata, porque esas cosas se destruyen, se oxidan y se las roban. Fuimos comprados con algo precioso, con algo divino, con algo eterno. La sangre de Jesucristo de Nazaret, vertida en la cruz del madero por causa nuestra, y por sus llagas hemos sido sanados. Por eso somos pueblo adquirido por Él. Él nos adquirió. Ya no te perteneces a ti, le perteneces a Él. Tienes que tenerlo claro, porque si tú quieres servir al Señor, vas a servirle a las personas, y de repente vas a servir a gente que no te va a amar, a gente que te va a tratar mal. Pero el Señor dice que todo lo que tenemos que hacer lo debemos hacer para Él y con Él y para Él. Vivimos una vida en el mundo, pero no estamos aquí. Estamos ligados a otros principios, a otra eternidad, a un futuro más grande y espléndido en la eternidad del Señor. Y ahora, como pueblo adquirido por Dios, somos un grupo de personas, hermano. Y digo grupo porque no son toda la humanidad, no son todos. Dice, se entiende como el diezmo el diezmo, lo suyo, la parte suya de Dios. Esa se rescata, hermano. Nuestra adopción como hijos de Dios no se basa en méritos humanos, sino en la gracia y el amor de Dios. La expresión adquiridos o adquirido surge de que fuimos rescatados de la esclavitud del pecado y traídos a la libertad en Cristo. Fuimos adquiridos, se refiere a que fuimos sacados, rescatados del pecado, de la vergüenza y de la oscuridad, y traídos al Señor. Como pueblo adquirido, tenemos una nueva identidad. Tenemos un propósito que es divino, somos parte de un plan eterno. Entendamos que este es un llamado a proclamar, a declarar, a dar testimonio de las virtudes de Dios, de la santidad de Dios, del poder y amor de Dios para con nosotros. Pero esto trae consecuencias, hermano. Entender la identidad, entender la designación de Dios como creyentes. Somos parte de una comunidad consagrada, una comunidad redimida, una comunidad que camina hacia y con santidad. Nuestra responsabilidad es reflejar la luz de Cristo y anunciar su amor y verdad a otros. ¿Cuántos dicen amén? Tu responsabilidad, mi responsabilidad es reflejar la luz de Cristo. Esa es la responsabilidad. No es que mi responsabilidad es ser buen padre. Yo quiero ser una buena madre. Yo quiero ser una buena abuela. Yo quiero ser un buen vecino. Ese que yo quiero, está el problema. Porque el yo quiero habla del ego. Habla de lo que tú quieres ser visto, que todos te amen, que todos te aplaudan. Y eso es más satánico que cualquier cosa. Nuestra responsabilidad, hermanos, es reflejar la luz de Cristo. Es reflejar la luz de Cristo que está en nosotros. No reflejar tu personalidad, tus cuestionamientos o dudas. Somos en Cristo, con Él y en Él. Esa es santidad. No, es que yo creo que nada de lo que tú crees debe ser Cristo. Nada fuera de Él. Entonces, esto de ser nación santa, pueblo escogido por Dios para declarar, trae consigo
consecuencias. Las consecuencias de ser una nación santa y un pueblo escogido y un real sacerdocio. ¿Qué consecuencias trae? Muchas consecuencias. Primero, vivir como siervos de Dios. En 1 de Pedro 2:4 dice, acercándonos a Él. Fíjate, mira cómo empieza Pedro, acercándonos a Él. Parece que usted no escuchó eso. Acercándonos a Él. ¿Qué hace el domingo en la casa? Si no ha ido a la iglesia, si no se ha conectado a la palabra de Dios, a la adoración, a la alabanza. ¿Por qué? Porque estamos acercándonos a Él. Esta es la condicionante del hombre de Dios, de la mujer de Dios, que está siempre acercándose a Él. ¿Cómo? Piedra viva. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y aquí hay algo que quiero volver a retomar, acercándonos a Él. Pedro nos recuerda que podemos acercarnos a Él porque Él es la roca. Dice piedra viva, pero el original de esa palabra piedra, hermano, en el original, cuando fue escrita, no decía piedra. ¿Sabe cómo decía? Montaña. ¿Aló? Interesante, ¿ah? Para que usted entienda cómo de repente las traducciones van minimizando de alguna manera la estructura, porque Dios, nuestro Señor, puso a Cristo no como una roquita, no como una piedra, sino como una montaña. La roca que se refiere es, ¿usted ha escuchado hablar de la roca madre? La roca madre es una roca de grandes dimensiones. Es parte fundamental de las montañas. Las montañas tienen una roca grande, una base más grande que la que usted se imagina una montaña, hermano. ¿Usted ha escalado una montaña? Cuando usted tiene a Cristo en su vida, usted no está fundado en una roquita donde hace equilibrio, en un cristito. Uno edifica en una montaña. Dice, pon tu casa en esta montaña y nada te tocará. Yo soy la montaña de tu vida, yo soy la roca de salvación, yo soy tu montaña de vida. Roca. Acerquémonos a Él como sacerdotes santos, como su pueblo, como un linaje, como una nación santa. Acerquémonos a Él con una actitud distinta, no con una actitud, hermano, no con una actitud despreciativa, sino entendiendo de que Él debe ser lo más lindo en nuestras vidas. Entremos a su presencia vestidos conforme al llamado santo. Debemos preparar nuestras vidas. Recuerda que esta piedra o esta montaña o esta roca fue desechada por los edificadores de aquel tiempo, hermano. Este Jesús es la piedra desechada por los constructores, dice, por los edificadores, por la gente que sabía de estas cosas, por la gente que construía estas ideas. Y aquí quiero hablar, hermano, en términos espirituales, porque hay una analogía entre el edificio, la fundación y estas piedras vivas para construir el templo vivo de Dios. Porque todo lo que construimos en Cristo es espiritual, hermano. Tiene que ver con cosas espirituales que luego se manifiestan en actos de fe, en decisiones de fe para la gloria de Cristo. Entonces, debemos recordar que esta piedra fue desechada por los edificadores. Y aquí quiero hablar, ¿quiénes son los edificadores? ¿Quiénes son los edificadores de tu vida hoy día? ¿Quiénes fueron los edificadores de tu vida ayer? Somos aquellos edificadores los que formamos, los formadores de esta vida. ¿Quiénes son los formadores de esta vida? ¿Cómo se construyó tu vida? ¿Cómo se fundó tu personalidad? Y hermano, aquí nos encontramos con una lista de edificadores. Los padres, la familia primeramente. Uno es edificado en una familia y cuando esa familia no tiene a Cristo como fundamento, ¿qué pasa?
Los principios y valores familiares de la vida familiar sin Cristo se vuelven nada, hermano. Las familias están destruidas porque los padres han dejado a Cristo de lado en la formación de sus hijos. Las escuelas y las universidades, allí es donde se deberían recibir los valores cívicos y el conocimiento, la vida del estudiante, estos edificadores, estos profesores, estos líderes de educación, estos directores han sacado a Cristo de la sala de educación. Y ahora se le llama religión, y esa religión hay para todos los gustos, hermano, y para todas las desviaciones humanas, porque así se cree que se está haciendo el bien. Pero gran error, profesor, profesora, director, tú que eres un formador, padre, madre, abuelo, tú que eres un formador y estás formando sin Cristo, hay un gran problema contra tuyo. Dios traerá sobre ti juicio mañana porque eres un edificador que ha desechado la roca fundamental que es Cristo, el fundamento de la vida. Usted sabe que yo hice clase, pero no aguanté mucho, hermano. ¿Sabe por qué me echaron? Por hablar de Jesús. Porque en vez de irme a la copucha, hermano, de la sala de profesores, yo me quedaba con los alumnos aconsejando, orando por ellos, ministrándolos, para que tuvieran una vida de rectitud, para que sus vidas se enderezaran. Porque nosotros como formadores cristianos no podemos desechar el evangelio en cualquier lugar donde estemos, y si nos echan por causa de Cristo, amén, gloria al Señor, porque así debe ser. Pero tú y yo, los que formamos, si eres parte de esto, si eres en el trabajo, hermano, en el trabajo, siempre mis jefes tenía problemas con ellos porque en el trabajo comenzaba el trabajo, llevaba a todos los técnicos y los llevaba a orar. Y a los gerentes les molesta eso. Cuando alguien en autoridad lleva a otros de menor a orar, les molesta. ¿Sabe por qué? Porque las empresas no están fundadas en Cristo. Las empresas han dejado a Cristo de lado. Usted que es empresario, usted que se cree que está en el éxito de la empresa y que llegó a tenerlo todo y tiene dinero, tú eres un miserable si no tienes a Cristo. Tú eres un pobre, un desventurado empresario si no tienes a Cristo Jesús como el fundamento de la empresa y la forma, porque tú eres un edificador. El Estado con sus leyes, la gente en autoridad, como hemos visto a gente hoy día, hermano, director de la PDI, director de Carabineros, director de la... Oh, hermano, por favor, la decadencia, todas estas personas que hoy día están saliendo en televisión, que eran personas que fueron profesores, hermano, que son personas que llevaban un alto nivel porque tienen cargos importantes, cayeron en desgracia por causa que en su corazón no tenían a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Ellos desecharon a Jesús dentro de su formación, de su fundación, y por eso cayeron. Así el mundo, con todos sus profesionales, han dejado toda la edificación de esta sociedad, está construido por edificadores que desecharon a Jesús de su enseñanza. Finalmente tenemos una sociedad violenta, una sociedad sangrienta, una sociedad llena de ego, de egoísmos y de puras cosas carnales. El asesinato, la muerte, el egoísmo, el engaño son parte de cada día. ¿Por qué? Porque los edificadores desecharon a Jesús. ¿Qué va a hacer usted? Voy a terminar. El último versículo en segunda de la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 5, dice: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo Jesús. Voy a volver a retomar esto porque me parece muy, muy importante. ¿Cuál es la tarea del cristiano? ¿Qué tengo yo que no tenga el otro? Tú tienes no solamente la fe en Cristo, sino que tienes una función sacerdotal.
y como piedras vivas somos edificados como casa espiritual, como sacerdocio santo, y ahora debemos ser edificados, debemos ser construidos, debemos ser enseñados para ofrecer. Entonces todo lo que hacemos en la iglesia, toda la preparación que tenemos es para ofrecer. No es para nosotros, hermano. La iglesia no es para el humano. No es para que tú vengas aquí a mostrar tus dones y que todos te aplaudan y expresar tu hermosa voz para que todos te aplaudan, o ser la perfecta predicación para que todos te aplaudan, o hacer el más grande show para que todos digan, oh, cuán lleno de Dios está esa persona. No vinimos para nada que sea humano aquí a la iglesia. No. Para ofrecer sacrificios. ¿Sabes lo que es un sacrificio? Sacrificio tiene que ver con el sacrificio. Cuando usted mata un cordero, lo sacrifica. Un sacrificio es un acto sacerdotal donde se ofrenda una oblación o se ofrenda un elemento consagrado a Dios para que Dios lo reciba y sea agradable a Él. Un sacrificio. El gran problema de Caín y Abel fue el sacrificio. Todo comenzó con el sacrificio. Un sacrificio hecho por Caín y un sacrificio hecho por Abel. Y Dios acepta el sacrificio de Abel y no le gusta el sacrificio de Caín. Un sacrificio. El problema es el sacrificio. Espiritual, aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Hay algunas de las funciones sacerdotales que debemos entender, que son nuestras, hermanos, para todos aquellos que están fundados en Cristo. Ofrecer sacrificios y bendiciones solamente lo pueden hacer los sacerdotes. Interceder por los pecados. Solo los sacerdotes actúan como mediadores entre Dios y el pueblo. ¿Aló? Así que si cualquier mundano de allí, cualquier chamuscado de allá dice, no, yo me voy a poner a orar para que Dios haga esto. No le sirve. Dios no escucha la oración de las personas. Dios escucha la oración de los sacerdotes, de su pueblo santo. ¿Aló? No, disculpa, déjame aclarar. No todos los perritos se van al cielo. ¿Se entendió eso, no? No, voy a explicarlo mejor. No todo el que dice Señor, Señor, se entrará al reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad. ¿Y la cuál es la voluntad? Jesús lo dijo en la última oración. Y esta es la salvación, que te conozcan a ti, el único y soberano Dios, y a Jesús, a mí, como su Hijo enviado. De eso se trata, ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Oye, atención, no tiene nada que ver con tu vecino, ni con la gente, ni con el juicio, tiene que ver con tu relación con Dios y tu función sacerdotal. Estás ofreciendo sacrificios y bendiciones a Dios porque eres tú el que lo puede hacer. A través de Cristo Jesús somos piedra viva, es decir, nosotros somos el templo vivo de Dios. Él habita en nosotros, somos un templo. Intercedemos por los pecadores, somos los que decimos, Señor, ten misericordia de nuestro hijo, de nuestro nieto, de nuestra nieta, para que su mente se le agrande y su corazón pueda recibir a Cristo como Señor y Salvador. Somos los que damos testimonio de santidad de Dios. Son los sacerdotes que deberían mostrar una vida santa, de referencial, con reverencia a las cosas sagradas. ¿Quiénes son los que deben poner la actitud, el testimonio de santidad? Nosotros. Administrar rituales, administrar liturgias, hacer una convocatoria, hacer un llamado, llamar a la familia, decir, Dios, te invoco ahora en el nombre de Jesús, y llenar la casa con la presencia de Dios. Solo los hijos de Dios, la nación santa, el sacerdocio, que tiene el cuidado también de las cosas de Dios, de la iglesia. En resumen, los sacerdotes tienen un papel crucial en la adoración. Un papel crucial.
Falló Aarón, falló el levisterio, pero tú y yo en Cristo no podemos fallar. ¿Y por qué hay ofrendas que Dios no recibe finalmente? ¿Por qué hay adoraciones que Dios no recibe finalmente? ¿Hay algún motivo específico por qué Caín, ¿no es cierto?, fue rechazado por Dios? Podemos entender algunas razones posibles por qué Dios no recibió la ofrenda de Caín. ¿Cuál era la ofrenda de Caín? Dice que eran huertos del campo, me imagino lechugas, papas, ¿no es cierto? Fíjese, Caín y Abel, hijos de Adán. Y nosotros entendemos que Adán cuando pecó, voy a hablar cosas ahora voy a pasar por varias ideas, ponga atención, porque si la capta va a poder unir algunos conceptos. Cuando el hombre pecó, cuando el hombre y la mujer falló, Dios puso sobre ellos puso algunas maldiciones que están ahí en la Biblia, pero sobre todo, hermano, puso algo especial. Dijo que la mujer y el hombre estaban desnudos y ellos se habían tapado, ¿no es cierto?, con hojas, avergonzados. Pero dice que el Señor, ¿qué hizo? Mató un animal y los vistió con pieles de cordero. ¿Qué simboliza eso? Que cuando nosotros pecamos quedamos desnudos, quedamos sin protección, sin nada. Mas Cristo es el que cubre nuestra desnudez. Porque el pecado nos dejó avergonzados y desnudos. Fuimos descubiertos por Dios en el pecado. Mas Cristo vino a guardar, a limpiar, a cubrir, a sanar, hermanos queridos. Entonces cuando viene en memoria de este acto, hermano, viene Adán y enseña a sus hijos, más uno decide que la ofrenda que él pensaba, y aquí es donde empieza el pensamiento, hermano. Para Caín la forma más adecuada del sacrificio era con sus papas y con sus lechugas, no porque las papas y las lechugas a Dios no le gusten o Dios había todo lo había creado, sino que Dios está viendo algo en el corazón. En la ofrenda, en el sacrificio a Dios, todo se quema, hermano, y todo asciende como un humo agradable delante del Señor. Entonces no quedan medios, nada allí. Entonces dice que él aceptó a Abel, pero no aceptó a Caín, porque Caín andaba en mala onda, tenía celos de Abel, su corazón estaba contaminado. Y Dios habla con él previo al asesinato, le dice, ¿qué te pasó? ¿Por qué andas así? ¿Por qué andas tan amargado? ¿Se ha fijado en la gente a su lado cuán amargada anda? ¿Cómo se levantan aquellas personas que no tienen a Jesús en su vida? Están amargados. Sienten que nada les funciona. Sienten que van a hacerlo bien y parece que Dios como que no los quiere. Pero es que, hermanos, están cayendo en el pecado de Caín, porque su corazón no es conforme al de Dios. Es evidente, la evidencia bíblica nos guía a concluir que Dios no aceptó la ofrenda de Caín porque no lo ofreció de acuerdo a las instrucciones divinas, de acuerdo al sacrificio, al modelo acepto, que era la ofrenda del cordero. Abel ofreció el cordero inmolado, un cordero que no tuviera manchas. Esa es la ofrenda que Abel hizo a Dios. Y esta ofrenda tenía la memoria de Dios porque Dios es eterno. Entonces Dios ya sabía el plan de redención y Dios conocía que Cristo iba a tener la misión de morir en la cruz. Y como Dios todo lo sabe, hermano, Él en ese mismo instante está tomando el modelo de Cristo y está cubriendo a Adán, está cubriendo a Eva, y es la gracia de Cristo que iba a venir en el futuro que está cubriendo a ellos de pecado. Por eso Dios no los mató, porque dice que el pecado para Él es abominación y Él no acepta pecado delante de Él, más a ellos los cubrió para no destruirlos. ¿Y con qué los cubrió? Con esos cueros de animal, de cordero ensangrentados. Cuando Dios los miró llenos de sangre. Los vio ensangrentados a los dos y dijo, esta sangre me recuerda a un hecho que va a pasar en el futuro. Mi hijo dará la vida por ustedes. La obra empezó allí en el huerto. De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera lo amó, que entregó a su único hijo
a su único Hijo. Por eso todo lo que honre al Hijo, honra al Padre. Todo lo que tú hagas por amor a Cristo, honra al Padre. Y si tú no estás viviendo una vida en Cristo y solamente vives una vida enfocada en ti, entonces tú no eres del reino. Tú te perteneces a ti mismo y a Satanás y no al Señor, quien es nuestra roca viva. Es decir, Dios no va a aceptar jamás la ofrenda de alguien que tiene un corazón perdido, un corazón que no está alineado al Señor. La generosidad y la reverencia. Caín no mostró disposición a ofrendar en adoración. No mostró la disposición. Él modeló la ofrenda a su condición, a su forma de ver, a su deseo, ignorando los requerimientos de Dios. Este es otro tema, hermano. Hay gente que quiere adorar a Dios a su pinta. Yo lo hago cuando yo quiero, como yo quiero, y a mí no me obliga nadie, porque yo soy autónomo, porque a mí, y yo, y mí, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. Pero le digo una cosa, esa persona que está expresando aquel tipo de actitud, jamás se acercará a Dios. Si no, Dios hace un milagro y le llama. También Caín tenía una cierta superioridad. Él quería ser superior a Abel. Aunque las Escrituras no describen la ofrenda de Abel como la describe la ofrenda de Abel de una manera más especial. Dice que la ofrenda de Abel era más excelente que el sacrificio de Caín. Era más excelente. Esto implica que la ofrenda de Caín fue miserable en términos espirituales. Miserable. Finalmente, Caín cometió el gran pecado de matar a su hermano y fue maldito. Y a través de Caín, hermano, toda una generación sobre la tierra de personas que no tienen un corazón para Dios. Más aquellos que han nacido de la llaga de Cristo han comenzado a vivir una vida nueva, en donde sí somos real sacerdocio, nación elegida por Dios, santa, para declarar las hermosas virtudes de aquel que nos rescató y llamó de la oscuridad a su luz admirable. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, iglesia, que el Señor pueda poner gracia a estas palabras, que Cristo sea el fundamento de tu vida, que Cristo sea la esperanza, que sea lo más importante para construir tu vida, como esposo, como esposa, como trabajador, en todas las dimensiones. Cristo sea la roca en cual fundamente tu vida y mi vida. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar al Señor y vamos a ofrendar al tiro y después vamos a entrar a un momento de adoración. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, gracias. Bendícenos, Señor. Haz de nosotros una morada, Señor. Contrúyenos, Señor, en tu roca. Edifícanos en la montaña que es Cristo, Señor. Danos de tu carácter, danos Señor, de esa medida de tu gracia que nos impulse a tomar decisiones santas, que nos impulse a servir de manera conforme a tu palabra, Señor. Guíanos y fortalécenos. Señor, te pedimos que tú puedas bendecir al dador alegre, al que ofrenda, Señor, al que trae delante de ti, entendiendo lo que hace en sabiduría. Gracias, Padre, por esta palabra. Séllala en nuestros corazones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.